En esta mañana un tanto fría, pero alegre leeré el capítulo 11. Tu palabra es verdad. Tu palabra es verdad. En cada pasaje bíblico que encontramos se asumen dos hechos, o se afirman explícitamente, y estos dos hechos son sobre el trino Yahvé, o Jehová. El primero es que Él es rey, monarca absoluto del universo que dirige todos sus asuntos, que obra su propia voluntad en todo lo que ocurre. El segundo hecho es que Él habla, pronunciando palabras que expresan su voluntad a fin de que ella se cumpla. El primer tema, el del gobierno de Dios, ya fue tratado en capítulos anteriores. Es el segundo tema, el de la palabra de Dios, el que nos ocupa ahora. En efecto, del mismo modo que la relación de Dios con su mundo debe entenderse en función de su soberanía se debe entender en función de lo que la Biblia nos dice sobre su palabra. Un gobernante absoluto, como lo eran todos los reyes en el mundo antiguo, comúnmente hablan en dos niveles y con dos propósitos. Por un lado, promulgan decretos y leyes que determinan directamente el entorno jurídico, fiscal, cultural en el que sus súbditos deben vivir. Por otro lado, debe dar discursos públicos con el fin de establecer en lo posible un lazo personal entre él y sus súbditos, y de despertar en ellos el máximo apoyo y cooperación para lo que hace. La Biblia describe la palabra de Dios con un doble carácter similar. Dios es el rey, nosotros sus criaturas, somos sus súbditos. La palabra se dirige tanto a las cosas que nos rodean como a nosotros directamente. Dios habla tanto para determinar nuestro entorno como para atraer nuestra mente y corazón. En relación con lo primero, es decir, la esfera de la creación y la providencia, la palabra de Dios consiste en un mandato soberano, que exista. En el segundo aspecto, la esfera en la cual la palabra de Dios se dirige a nosotros personalmente, ella toma la forma de la Torá real. Torá es la palabra hebrea que se traduce ley en el Antiguo Testamento, que en realidad denota instrucción en sus variadas formas. La Torá de Dios, el Rey, tiene un triple carácter. Parte de ella es ley, en el sentido estrecho de mandamientos o prohibiciones con las correspondientes sanciones. Parte es promesa, favorable o desfavorable, condicional o incondicional. Y parte es testimonio, información suministrada por Dios mismo o por la gente, y sus respectivos actos, propósitos, naturalezas y expectativas. La palabra que Dios nos dirige directamente a nosotros es como lo es un discurso real, en el sentido de que lo dice un rey, solo que en mayor medida, un instrumento, no solo de gobierno, sino también de comunión, porque por más que Dios sea un gran rey, no es su deseo vivir distanciado de sus súbditos. Más bien todo lo contrario, nos hizo con la intención de que Él y nosotros pudiéramos andar juntos por siempre en una relación de amor. Pero una relación de este tipo solo puede existir cuando las partes se conocen mutuamente. Dios, nuestro Hacedor, conoce todo sobre nosotros antes que pronunciemos una palabra. Pero nosotros no podemos conocerlo a Él a menos que se nos dé a conocer. Aquí, por lo tanto, tenemos una nueva razón de por qué Dios nos habla. No solo para movernos a hacer lo que Él quiere, sino para hacer posible que lo conozcamos a fin de que podamos amarlo. Por eso Dios nos envía su palabra en carácter tanto de información como de invitación. Nos llega con el doble fin de atraernos e instruirnos. No se limita a presentarnos lo que Dios ha hecho o está haciendo, sino que también nos llama a la comunión personal con el Señor amoroso. El Dios que habla. La palabra de Dios nos sale al encuentro en sus diversas manifestaciones. En los 3 primeros capítulos de la Biblia, miremos primeramente el relato de la creación en Génesis 1. Parte del propósito de este capítulo es asegurarnos que todos los elementos de nuestro entorno natural han sido puestos allí por Dios. El primer versículo establece el tema que el resto del capítulo explicará.
Dios en el principio creó los cielos y la tierra. El segundo versículo se refiere al estado de cosas en el que se desarrollará la obra de Dios en la tierra. Es un estado en el que la tierra estaba vacía y desolada, sin vida, oscura y completamente anegada en agua. Luego el versículo 3 nos informa de cómo en medio del caos y la esterilidad Dios habló. Y dijo Dios que exista la luz. ¿Qué ocurrió? Inmediatamente la luz llegó a existir. 7 veces más se escuchó la palabra creadora de Dios, que exista. Y paso a paso las cosas comenzaron a existir y organizarse. El día y la noche, el cielo y el mar. El mar y la tierra seca fueron separados, la vegetación verde, los cuerpos celestiales, los peces y las aves, los insectos y los animales, y finalmente el hombre mismo. Todo fue creado por la palabra de Dios. Pero luego la historia nos traslada a una etapa posterior. Dios habla al hombre y a la mujer que había creado. Dios los bendijo con palabras, como dice Génesis 1:28. Aquí Dios se dirige a los seres humanos directamente. Así se inaugura la comunión entre Él y ellos. Nota las categorías a las que corresponden las palabras dirigidas por Dios a los seres humanos en el resto del relato. La primera palabra de Dios a Adán y Eva consiste en un mandato, llamándolos a cumplir la vocación humana de dominar el orden creado. Sean fructíferos, llenen la tierra y sométanla, dominen. Luego viene la palabra de testimonio. También les dijo, yo les doy. En esta palabra Dios explica que las legumbres, los cultivos y las frutas fueron hechos para que los seres humanos y animales los comieran. Enseguida viene una prohibición, con la sanción correspondiente: del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. Génesis 2:17. Finalmente, después de la caída, Dios se acerca a Adán y Eva y les habla de nuevo, y esta vez sus palabras son palabras de promesa, tanto favorable como desfavorable. Por cuanto, si bien por una parte afirma que la simiente de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente, por otra parte establece para Eva el dolor en el parto, para Adán el trabajo frustrante y para ambos la muerte segura. Aquí, en el marco de estos breves capítulos vemos la palabra de Dios en todas las relaciones en que aparece hacia el mundo y hacia el hombre en él. Por un lado, fijando las circunstancias y el ambiente. Por el otro, demandando la obediencia del hombre, invitándolo a confiar y dándole a conocer la mente de su Hacedor. El resto de la Biblia nos ofrece muchos pronunciamientos posteriores de Dios, pero no aparecen otras categorías de relación entre las palabras de Dios y sus criaturas. En cambio, la presentación de la palabra de Dios en Génesis, del capítulo 1 al 3, se reitera y se confirma. Así, de principio a fin, la Biblia insiste, por una parte, en que todas las circunstancias y acontecimientos en el mundo están determinados por la palabra de Dios, la omnipotente declaración que exista del Creador. Las Escrituras describen todo lo que ocurre como cumplimiento de la palabra de Dios desde los cambios en el tiempo, hasta el surgimiento y la caída de las naciones. El hecho de que la palabra de Dios realmente determine los acontecimientos del mundo es la primera lección que Dios le enseñó a Jeremías cuando lo llamó a la función profética. Jeremías 1:10, mira, hoy te doy autoridad sobre naciones y reinos para arrancar y derribar, para destruir y demoler, para construir y plantar. Pero, ¿cómo podía ser? El llamado de Jeremías no era a ser un estadista o un potentado mundial, sino a ser profeta, el portador de los mensajes de Dios. ¿Cómo podía un hombre sin cargo oficial alguno, cuya única función era hablar, ser descrito como a alguien con autoridad sobre las naciones designado por Dios? Pues simplemente porque él tenía en su boca las palabras de Yahvé, las palabras de Dios. Y toda palabra que Dios le diera para que hablara en relación con el destino de las naciones se cumpliría inevitablemente. A fin de grabar esto en la mente de Jeremías, Dios le proporcionó su primera visión.
¿Qué es lo que ves, Jeremías? Una rama de almendro. Has visto bien, dijo el Señor, porque yo estoy alerta para que se cumpla mi palabra. Por medio de Isaías, Dios proclama la misma verdad en estos términos. Isaías 55, de 10 al 11. Así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven allá sin regar antes la tierra y hacerla fecundar y germinar, así es también la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo. Toda la Biblia insiste invariablemente en que la palabra de Dios constituye un instrumento ejecutivo en todos los asuntos humanos. De él puede decirse con verdad, como no puede decirse de ningún otro, que lo que dice avanza. Lo que dice avanza. Es rigurosamente cierto que la palabra de Dios gobierna al mundo y es la que determina nuestro destino. Y por otra parte, la Biblia presenta sistemáticamente la palabra de Dios como si viniera directamente a nosotros en el triple carácter en que fue pronunciada en el huerto del Edén. En algunos casos nos llega como ley, como en el caso del Sinaí y de muchos sermones de los profetas, y en buena parte la enseñanza de Cristo, así como la exhortación evangélica a arrepentirnos y creer en el Señor Jesucristo. Otras veces nos llega en forma de promesa, como en la promesa de posteridad y en la promesa del pacto dadas a Abraham, la promesa de redención de Egipto, las promesas del Mesías y del reino de Dios y las promesas neotestamentarias de justificación, resurrección y glorificación para los creyentes. Otras veces nos llega como testimonio, una instrucción divina relativa a los hechos de la fe y los principios de la piedad en forma de relatos históricos, argumentación teológica, salmodia y sabiduría. En todos los casos se deja constancia de que lo que la palabra de Dios nos exige tiene carácter absoluto. La palabra debe ser recibida y obedecida, y en ella se debe confiar porque se trata de la palabra de Dios, el Rey. La esencia de la impiedad es el orgullo y la terquedad de este pueblo malvado que rehúsa escuchar mis palabras, como dice Jeremías 13:10. La marca de la verdadera humildad y santidad, por otra parte, está en los que tiemblan ante mi palabra, como dice Isaías 66:2. Verdad absoluta. Pero lo que la palabra de Dios exige de nosotros no depende meramente de nuestra relación con Él como criaturas y súbditos. Debemos creerla y obedecerla, no solo porque Él nos manda que lo hagamos, sino también y en primer lugar porque se trata de palabras verdaderas. Su autor es el Dios de la verdad, abundante en verdad. Su verdad llega hasta el firmamento, como dice Salmo 108:4. Es decir, es universal e ilimitada, por lo tanto, su palabra es la verdad, como dijo Jesús en Juan 17:17. La suma de tus palabras es la verdad. Salmo 119:160. Y 2 de Samuel 7:28, tú eres Dios, tus palabras son verdad. La verdad en la Biblia es una cualidad de las personas principalmente, y de las proposiciones solo en segundo término. Significa estabilidad, fiabilidad, firmeza, veracidad, la cualidad de la persona que es enteramente consecuente, sincera, realista, no engañosa. Dios es una persona así. La verdad, en este sentido, es su naturaleza y no tiene en él la capacidad de ser diferente. Por eso es que no puede mentir. Por eso sus palabras son verdad y no pueden ser otra cosa que verdad. Constituyen el índice de lo real. Ellas nos muestran las cosas tal como son y como lo serán para nosotros en el futuro, según acatemos o no las palabras de Dios para nosotros. Consideremos esto un poco más en dos sentidos. El primer sentido es que los mandamientos de Dios son verdad. Como dice el Salmo 119:151, todos tus mandamientos son verdad. ¿Por qué se les describe de este modo? Primero, porque tienen estabilidad y permanencia en cuanto establecen lo que Dios quiere ver en la vida de los seres humanos en todas las épocas. Segundo,
porque nos dicen la verdad inalterable acerca de nuestra propia naturaleza. Porque esto es parte del propósito de la ley de Dios. Nos ofrece una definición práctica de lo que es la verdadera humanidad. Nos muestra qué es lo que debimos ser. Nos enseña cómo ser verdaderamente humanos y nos previene contra la autodestrucción moral. Esto es muy importante. Es un asunto que requiere seria consideración en el momento actual. Nos resulta familiar el concepto de que nuestro cuerpo es como una máquina, que requiere una rutina en cuanto a alimento, descanso y ejercicio si va a funcionar con eficiencia, y que puede, si se le llena de combustible incorrecto, como alcohol, drogas o veneno, perder su capacidad de funcionar de forma saludable y acabar sucumbiendo a la muerte física. Lo que quizás no comprendamos tan fácilmente es que Dios desea que pensemos en el alma de manera similar. Como seres racionales, fuimos creados para llevar la imagen moral de Dios, es decir, nuestra alma fue hecha para funcionar con la práctica de la adoración, de guardar la ley, de la verdad, de la honestidad, de la disciplina, del dominio propio y del servicio a Dios y al prójimo. Si abandonamos estas prácticas, no solamente incurrimos en culpabilidad delante de Dios, de manera progresiva, destruimos también nuestra propia alma. La conciencia se atrofia, el sentido de vergüenza se marchita, la capacidad para obrar con veracidad, leal y honestamente se desvanece. En fin, el carácter se desintegra. No solo nos volvemos desesperadamente miserables, sino que gradualmente nos vamos deshumanizando. Richard Baxter tenía razón cuando formuló las alternativas de este modo: un santo o un salvaje. Esta, en definitiva, es la única elección, y todos, tarde o temprano, en forma consciente o inconsciente, optamos por una u otra. Hoy en día, sostendrán algunos, en nombre del humanismo, que la moralidad sexual puritana, entre comillas, de la Biblia es hostil a la consecución de la verdadera madurez humana, y que algo más de libertad abre el camino hacia un vivir más próspero. De esta ideología solo diremos que el nombre adecuado para ella no es humanismo, sino salvajismo. La laxitud sexual no te hace más humano, sino menos. Te hace salvaje y destroza tu alma. Lo mismo puede decirse de cualquier mandamiento que Dios, perdón, lo mismo puede decirse de cualquier mandamiento de Dios que tienda a descuidarse. Solo vivimos verdaderas vidas humanas en la medida en que nos esforzamos en cumplir los mandamientos de Dios, nada más que eso. Ese es el primer sentido. Los mandamientos de Dios son verdad. El segundo sentido es que las promesas de Dios son verdad porque Dios las cumple. Las promesas de Dios son verdad porque Dios las cumple. Fiel es Dios el que hizo la promesa. La Biblia proclama la fidelidad de Dios en términos superlativos. Salmos 36:5, tu fidelidad alcanza las nubes. Salmos 119:90, tu fidelidad permanece por todas las generaciones. Lamentaciones 3:23, muy grande es su fidelidad. ¿Cómo se manifiesta la fidelidad de Dios? Mediante el fiel cumplimiento de sus promesas. Él es un Dios que cumple sus pactos. Jamás les falla a los que confían en su palabra. Abraham comprobó la fidelidad de Dios cuando esperó a lo largo de un cuarto de siglo en su vejez a que se produjera el nacimiento del heredero prometido. Y millones de personas lo han comprobado posteriormente. En los días en que la Biblia era universalmente reconocida en las iglesias como la palabra de Dios escrita, se entendía claramente que las promesas de Dios registradas en las Escrituras constituían la base adecuada dada por Dios para toda nuestra vida de fe, y que la manera de fortalecer nuestra fe era centrarla en promesas particulares que hablaran de nuestra condición. El puritano Samuel Clarke, en la introducción a su obra Promesas de las Escrituras o la herencia del cristiano, una colección de las promesas de las Escrituras bajo los encabezamientos correspondientes, Samuel Clarke escribió lo siguiente: una atención firme y constante a las promesas
y una firme creencia en ellas resolvería el afán y la ansiedad acerca de los problemas de esta vida. Haría que la mente estuviera tranquila y serena ante cualquier cambio y mantendría en alto el espíritu, desfalleciente bajo las presiones diversas de la vida. Los cristianos se privan de los más sólidos consuelos a causa de su incredulidad y olvido de las promesas de Dios, porque no hay necesidad tan grande que no haya promesas adecuadas a ella y abundantemente suficientes para nuestro alivio en ellas. Un conocimiento profundo de las promesas es una gran ventaja en la oración. ¿Con qué consuelo puede el cristiano dirigirse a Dios por medio de Cristo cuando considera las repetidas garantías de que sus oraciones serán escuchadas? ¿Con cuánta satisfacción puede presentar los deseos de su corazón cuando reflexiona sobre los versículos en los que se prometen esas misericordias? ¿Y con qué ánimo y fortaleza de fe puede afirmar sus oraciones, invocando las diversas promesas de gracia que se refieren explícitamente a su situación? Estas cosas se entendieron una vez, pero la teología liberal, con su rechazo a identificar las Escrituras con la palabra de Dios, nos ha robado en gran medida el hábito de meditar en las promesas y de basar nuestras oraciones en las promesas y de aventurarnos en fe en nuestra vida diaria ordinaria tan lejos como las promesas nos lleven. Hoy la gente hace un gesto de desprecio ante las cajitas de promesas que solían usar nuestros abuelos. Pero esta actitud no tiene nada de sabiduría. Quizás se haya abusado de las cajitas de promesas, pero la actitud hacia las escrituras y hacia la oración que evidenciaban era correcta. Es algo que nosotros hemos perdido y tenemos que recuperar. Crecer y obedecer. ¿Qué es un cristiano? Se puede describir a los cristianos desde muchos ángulos, pero por lo que hemos dicho está claro que podemos abarcarlo todo diciendo: los verdaderos cristianos son personas que reconocen y viven bajo la palabra de Dios. Los verdaderos cristianos son personas que reconocen y viven bajo la palabra de Dios. Se someten sin reservas a la palabra de Dios que está escrita en el libro de la verdad, como dice Daniel 10:21. Creen su enseñanza, confían en sus promesas y siguen sus mandamientos. Sus ojos están puestos en el Dios de la Biblia como su Padre y hacia el Cristo de la Biblia como su Salvador. Los cristianos dirán, si se les pregunta, que la palabra de Dios no solamente les ha convencido de pecado, sino que les ha asegurado el perdón. Sus conciencias, como la de Lutero, están sometidas a la palabra de Dios y aspiran, como el salmista, a que toda su vida se ajuste a ella. Cuánto deseo afirmar mis caminos para cumplir tus decretos. No dejes que me desvíe de tus mandamientos. Enséñame tus decretos. Hazme entender el camino de tus preceptos. Inclina mi corazón hacia tus estatutos. Sea mi corazón íntegro hacia tus decretos. Tienen las promesas presentes mientras oran. Eso es lo que hacen los cristianos. Tienen las promesas presentes mientras oran, y los mandamientos están en sus mentes mientras realizan sus tareas cotidianas. Los cristianos saben que, además de la palabra de Dios dirigida especialmente a ellos en las Escrituras, la palabra de Dios también ha salido a crear, controlar y ordenar las cosas que les rodean. Pero como las Escrituras les dicen que todas las cosas obran para su bien, la idea de que Dios ordene sus circunstancias solo les produce gozo. Los cristianos son personas independientes, ya que utilizan la palabra de Dios como referencia para poner a prueba los diversos puntos de vista que se les presentan, y no tomarán en consideración nada, absolutamente nada que no estén seguros de que las Escrituras aprueban. ¿Por qué esta descripción nos describe a tan pocos de los que profesamos ser cristianos en estos días? Al lector y al que escucha le resultará provechoso consultar su propia conciencia
y que ella misma le responda. Amén.